Hola, un gusto volver a encontrarnos. Estamos aquí una nueva semana junto a Rox. Hola, ¿cómo están todos? Aquí muy feliz de poder estar nuevamente en este espacio donde nos juntamos con Juan Carlos a conversar de algunos temas que nos van llamando la atención y que creemos que son de interés para todos. Hoy día, hoy día nos convoca algo que todavía no está, digamos, como normativa propiamente tal, más que nada es un proyecto, el proyecto de ley de sala común universal. ¿Qué me puedes decir, Juan Carlos? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué sabes o qué has escuchado o leído de este proyecto? Bueno, Sala Cuna Universal es un proyecto complejo, ambicioso, pero necesario. Necesario para poder regular y dar también oportunidades a las mujeres en el mundo del trabajo. Sin embargo, tiene hartas complicaciones porque hay un financiamiento no menor de lo que vamos a conversar, del cual hay que hacerse cargo. Pero para darle un poco de contexto, tú que tienes ahí más antecedentes, ¿cuál ha sido cambio, ¿no es cierto? ¿O cuál va a ser el cambio cuando sea ley este proyecto que todavía está en discusión, que puede salir muy modificado respecto de lo que hoy día es el proyecto? ¿Cómo va a terminar cuando termine, digamos? ¿Cuáles serían los grandes cambios que existen respecto a lo que hoy día hay? Porque hoy día tenemos a la cuna para algunas empresas. Claro, tenemos a la cuna con ciertas, entre comillas, ciertas restricciones. El proyecto, como tú de alguna manera lo mencionaste, hoy día, a ver, el objetivo declarado de este proyecto es aumentar de cierta manera la corresponsabilidad parental. Ya, eso partamos por eso, ahí lo vamos a explicar por qué. Y lo otro es disminuir las brechas de género, ¿cierto? En el empleo, que es lo que tú mencionabas recién. ¿Por qué este tema de la corresponsabilidad parental? ¿Por qué? Porque saltamos de hoy día lo que tenemos hoy, que es obligatoriedad respecto de los empleadores que tengan contratadas 20 o más trabajadoras de financiar la sala cuna, o sea, respecto de niños menores de 2 años, ¿cierto? Hoy día esto es para todos los trabajadores, trabajadores y trabajadoras, ¿de acuerdo? Incluso el proyecto involucra a los independientes. También están incorporados los independientes y ahí se generan otras brechas. Establece ciertos requisitos, pero en general es un tema que hoy día no distingue entre hombres y mujeres. Y eso sería, dentro de todo, el principal cambio. Sí, sí. Perdón que te interrumpa. Cuando hablamos de 20 o más mujeres, el legislador en su momento, cuando se hace ley, ¿no es cierto?, de esta norma, lo que apuntaba era eh, principalmente a aquellas empresas grandes, ¿no es cierto?, Claro. medianas grandes. ¿Ya? Hoy día esto es, como tú dices, para todas las empresas. Para todas. ¿Por qué te digo para todas? Porque bueno, de hecho, el nombre lo señala, es universal, ¿cierto? Estamos considerando hombres y mujeres. Es más, la ley considera de alguna manera que en el caso de una pareja o que tengan el padre y madre trabajen, de acuerdo a quién se va a hacer cargo, digamos, de la sala cuna, por decirlo de alguna manera, es el empleador del trabajador, no de la trabajadora. Ahí estamos también apoyando el tema de la brecha de género, ¿cierto? Que no se generen, digamos, más costos digamos, para las mujeres en el sentido de que no sea un desincentivo a la contratación de mujeres. Ahora, Interesante. Ahora, el tema es complejo respecto del financiamiento, lo que decías tú, porque ahí hay temas que están un poco todavía en discusión. ¿Cómo se va a financiar? Hoy día el proyecto propone un fondo solidario. Este fondo solidario, ¿cómo se va a financiar? Bueno, se financia con el aporte de los empleadores. Hoy se empezó hablando de un 0,1% de las rentas imponibles de todos los trabajadores de la empresa, de las distintas empresas.
Hoy día entiendo que el proyecto va en un 0,2, pero la propuesta es llegar en 24 meses a un 0,3% de la planilla imponible, digamos, de todas las empresas y de lo que imponga también el independiente. Este fondo solidario que va a ser administrado por un ente nuevo, ¿ya? Que se va a crear también. Y cuyo fondo va a rentabilizar también, si es que quedan fondos para rentabilizar. Exactamente. Entonces, esas serían las fuentes de financiamiento. Los aportes del empleador más la posible o la probable rentabilidad que pueda obtener el fondo. ¿Y qué pasa con el Estado? Bueno, dentro de lo que señala el proyecto, hoy día, a ver, el tema principal es que en términos teóricos, yo creo que no se ha establecido el costo real de lo que es una sala cuna, ¿de acuerdo? Porque el proyecto establece un monto que vendría siendo como este subsidio que se va a entregar respecto, digamos, por niño, que hoy día estamos hablando de 4,11 unidades tributarias mensuales por niño, ¿de acuerdo? 4,11. Eso, al día de hoy, diciembre del 2025, son alrededor de 285.000 pesos si consideramos que la UTM estaba a 62.500 y algo. Entonces, ese monto eh, está muy por debajo de lo que es una sala cuna. Así es, así es. Y en la experiencia, la sala cuna hoy día tienes que pagar del orden de los 550, inclusive más, por el costo de una sala cuna. Y también pagar no solo las mensualidades de la sala cuna, sino pagar las matrículas, ¿no es cierto?, todos los años. Por lo tanto, el costo está bastante lejos, ¿no es cierto?, de estas 4,11 que tú señalas. Sí, pues consideremos además que las salas cuna, muchas por lo menos, funcionan el año corrido. Sí, claro. Sí. No hay sala cuna, o sea, salvo las que están relacionadas con algún jardín particular o algún sistema educacional particular, tienen un periodo de vacaciones, pero el resto funcionan el año completo. Sí, claro. Lo que pasa es que hoy día existe un poco de la diferencia, ¿no es cierto?, que hay. En esto no cambia mucho porque siguen operando las salas cunas del sector público, ¿no es cierto?, las salas cunas públicas y también las salas cunas privadas. ¿De acuerdo? Y subvenciona. Claro, lo que ocurre ahí es que la diferencia y nace la duda respecto a las 4,11 unidades tributarias mensuales, porque seguramente ese costo que está calculado respecto, estoy suponiendo, me puedo equivocar en esto, que es el costo tal vez de una sala cuna del mundo privado, perdón, del mundo público, ¿no es cierto? Y al llevarla al mundo privado, esto casi se duplica, ¿de acuerdo? O a lo mejor se duplica Y yo creo, un poco. y yo creo que en regiones se duplica, en regiones, digamos, hablando, todas son regiones, Claro. porque yo creo que en lo que es Santiago, región metropolitana, este costo en las privadas es Sí, claro. muy superior. Claro, Santiago va a tener un costo más alto, lo más probable, y en regiones, ¿no es cierto?, va a andar de ese orden, a lo mejor duplicando ese valor. Pero me llama la atención la base sobre la cual se parte, porque es una base bastante baja respecto de este costo, ¿no es cierto?, que no es menor. A mí lo que me llama la atención primero son, bueno, ese tema de cómo está valorizado, por decirlo de alguna manera. También me llama la atención que el proyecto señala que es el empleador quien tiene que tener a su cargo, o como de alguna manera mantener una sala cuna anexa a su lugar, al lugar de trabajo o financiarla, ¿cierto? Claro. Igual ¿Cómo estaba la ley? como estaba la ley. El punto es que a mí me parece, no sé si ¿cómo va a ser el aporte, por ejemplo, respecto de las salas cuna, o sea, cuando tú accedes a una sala cuna del sector público? ¿Vas a aportar para la sala cuna del sector público? ¿Se va a financiar? Y esas no se pagan. Yo creo que aquí hay una apuesta también en términos de que se va a utilizar una parte del sector público que ya entiendo, sin ser especialista, que ya está financiada por el presupuesto de la nación. Entonces, el aporte en mi opinión, va a estar igual,
porque eso va a permitir que este fondo siga creciendo y que de alguna manera le permita rentabilizar. ¿Por qué razón? Porque ya el aporte, ¿no es cierto?, que habría que hacer mensualmente para financiar hoy día, ¿no es cierto?, los niños que son menores de 2 años y que están yendo a Sala Cuna o que deberían ir a Sala Cuna, ¿no es cierto?, es muy significativo. Entonces, va a entrar una cantidad de dinero al sistema y en el mismo mes va a salir esa cantidad de dinero. Entonces, llegar a formar ese pozo, ¿no es cierto?, de rentabilidad, así pensando tipo AFP o los fondos de la AFP que se van acumulando, porque yo voy ahorrando, pero no me jubilo mañana. ¿No es cierto? Pasan muchos años de jubilarme. En este caso, va a entrar el fondo al sistema y va a salir en el mismo mes, ¿no es cierto? O al final del mes va a salir una cantidad muy similar para poder pagar en esto. Ahora, en el entendido que esto, ¿no es cierto?, permita pagar, porque aquí hay una diferencia, como decíamos, no menor entre el costo, ¿no es cierto?, de una sala cuna en el sector privado, ¿no es cierto?, y lo que se está estimando con estas 4,11 unidades tributarias. Entonces, tenemos una realidad no menor, ¿no es cierto?, en la cual hablamos de un querer, de un deseo, de una intención, pero en términos prácticos, ¿cómo llegamos a eso? No, y el problema, Juan Carlos, yo creo que ahí va, que hoy día tampoco está definido la diferencia, el copago. Porque claro, se establecen hay varias señales o críticas que se le han hecho al proyecto. Uno, por ejemplo, el tema de este bono o de este subsidio que no está de acuerdo a la realidad. Estamos claros que no está de acuerdo con la realidad. Segundo, el financiamiento es absolutamente por parte de los empleadores. Tercero, se establece que, claro, esta especie de copago por parte de quien debería ser del empleador, debería ser asumido por el trabajador. También se habla de un aporte estatal, que tampoco está definido, sino que está señalado como que en la eventualidad que se necesite. O sea, sabemos de hoy día, si las cosas son como están ahora, que se va a necesitar. Entonces se va a ir definiendo como en la medida de que avancemos. Es como en el camino arreglamos la carga, más o menos. Bueno, como muchas cosas en este país. Entonces se va a ir definiendo de esa manera. Entonces yo creo que aquí hacen falta varias definiciones. Otra cosa que me llama mucho la atención y que tú también lo acabaste de mencionar, es en el caso que debiera ser utilizado por un niño o de un niño que debiera ir a la sala cuna. Hoy día existe una posibilidad que es el bono compensatorio y está establecido, ¿cierto? Para aquellos niños que por razones de salud o porque no existe en su sector, que ese es otro problema, la disponibilidad de salas cunas, hablemos de sectores rurales o sectores muy alejados de la ciudad que no son necesariamente rurales, comunas más pequeñas, y existe esta eventualidad del bono compensatorio. Esperemos que este bono compensatorio se mantenga y no, porque la ley no lo menciona. No. Entonces, ahora, o sea, el proyecto, perdón, no ley, porque todavía no es ley, el proyecto no lo menciona. Entonces, si no lo menciona como para incorporarlo dentro de este proyecto, esperemos que no lo saquen del articulado donde está mencionado. Sí, mira, yo quiero hacer un paréntesis respecto de volver un poquito atrás en términos de los montos. Yo hice algunos ejercicios, me gusta tirar algunas cifras y dentro de las cifras yo encontré que llegábamos a un aporte muy bajo, incluyendo, ¿no es cierto?, toda la remuneración disponible del país, ¿no es cierto?, haciendo una estimación de cuánto es esa remuneración imponible, cuánto sería este 0,2% de toda la remuneración imponible y haciendo la división por el número aproximado, ¿no es cierto?, de niños que estarían en esta edad, el aporte es muy bajo, pero muy, muy bajo. Entonces, no llegamos ni al 50%, ¿no es cierto?, de las 4,11 de unidades tributarias. Ni siquiera estamos hablando del doble prácticamente que significa tener, ¿no es cierto?, los 550 o 600 mil pesos que pueda costar hoy día una sala cuna. Entonces, lo que esperamos efectivamente, como nosotros hablamos y trabajamos, ¿no es cierto?, con las pequeñas, medianas empresas, esperamos que no, como se dice en buen chileno, se le
cargue la mano, ¿no es cierto?, a este copago a las empresas más pequeñas. Porque, perdón, Rox, porque este sistema funciona hoy día. Funciona para las empresas grandes. Cuando se pensó, y lo dijimos hace un rato, el legislador piensa en 20 mujeres, lo que está haciendo es pensar en las empresas grandes. Y hoy día las empresas grandes pagan 550, 600.000 pesos por una sala cuna. Y eso se da en la realidad. Y no es problema, y lo tienen asumido porque tienen el suficiente ingreso, ¿no es cierto? Y no solo los ingresos, ojo importante con esto, que la micro, pequeña empresa no solo es un problema de ingresos, es un problema de caja, es un problema de flujo de caja. Es decir, tener los recursos, ¿no es cierto?, mensualmente, porque muchas veces, y aquí me voy a meter en otro tema, pero ¿no es cierto?, lo que venden, que puede ser significativo, se lo pagan a un periodo muy largo y por lo tanto la caja los ahoga, los estresa, ¿no es cierto?, y por lo tanto, como lo hemos señalado en oportunidades anteriores. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar en torno a esta mirada de que el aporte que se le está entregando de este fondo solidario no es tan significativo en mis cálculos, no los quiero poner sobre la mesa porque No, claro. sería una falta de respeto para los que están estudiando el proyecto. Pero solo dejarlo como una inquietud, ¿no es cierto?, en términos de que en la práctica no nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que quisimos tener tanto, ¿no es cierto?, recursos en este fondo y no se va a dar. Es como una reforma tributaria, ¿no es cierto?, cuando digo voy a recaudar tanto y finalmente termino recaudando la mitad o menos que eso, no sé. Entonces, hoy día tenemos que poner sobre la mesa una preocupación, diría yo, que es que el financiamiento está complejo y que si el Estado, ¿no es cierto?, no es capaz de trabajar este tema, lo que nos va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que definitivamente se le va a cargar a el empresario más pequeño. Claro, y mira, en ese punto, de acuerdo a los cálculos que tú hacías hace un rato que lo estuvimos comentando, había algo significativo. Hoy día, en este proyecto, así como está, sí beneficia a las empresas grandes, ¿cierto? Y podría en cierto aspecto beneficiar a algunas pequeñas empresas o algunas medianas empresas que tienen, a lo mejor, no sé, pensemos en medianas empresas que tengan 25, 30 trabajadores y que estén haciendo, de alguna manera, solo mujeres, no sé, pensemos en las temporeras, pero no benefician nada a aquellos que no estaban incluidos en la ley, porque todo para ellos es un costo adicional. Sí, claro. Te fijas, dame un segundo, todo para ellos es un costo adicional. Entonces, y claro, la ley, o sea, el proyecto plantea una especie de compensación, em, bajando la carga respecto del aporte de tanto de empleadores como del trabajador mismo, respecto del seguro de cesantía. Entonces, estamos, como dicen en el campo, desvistiendo un santo para vestir otro. Porque finalmente, ¿qué vamos a hacer? Se supone, y según los fundamentos de esta supuesta compensación, son que existe cierta holgura en los fondos del seguro de cesantía. Pero, ¿cuánto tiempo? Igual hemos tenido una cesantía alta, no sé cuánto tiempo nos dure esta holgura, o existe esta holgura. Entonces, hoy día vamos a bajar este aporte al seguro de cesantía y vamos a pasarlo de alguna manera a compensar este aporte nuevo o este porcentaje nuevo que tiene que aportar el empleador respecto a la sala común universal. Sin prejuicio de ello, la compensación no es equivalente. La idea es rebajar un 1%, entiendo, o sea, como cerca o sea, un punto porcentual, no sé cómo explicarlo, respecto y no completo, digamos, no es la misma, no es en lo que yo voy a aportar, no es lo que me voy a rebajar, eso es para que quede claro, no se me enredé un poco con los porcentajes, pero existe esa posibilidad de compensación, pero finalmente, como para resumirlo, el costo, quienes se van a ver mayoritariamente afectados son las pequeñas empresas y aquellos que no tenían el, esta obligatoriedad, digamos, del Salacuna hasta esta ley, hasta hoy día. Sí, así es. Hoy día, y en base a lo que tú dices, yo creo que es importante dejar sobre la mesa un llamado también al legislador en términos de hacer una distinción entre las grandes y las pequeñas empresas. Sí. O sea, hoy día
este era un costo asumido por las grandes empresas. No sé cómo va a quedar la ley, pero un llamado importante, ¿no es cierto?, a que si es un costo asumido por las grandes empresas, hoy día ese costo debería seguir siendo de las grandes empresas un costo que está asumido y lo que pueda resultar, ¿no es cierto?, de ahí que vaya en beneficio de las pequeñas empresas, ¿no es cierto? Hoy día, y en uno de los capítulos anteriores hablamos de la importancia que tenían, ¿no es cierto?, las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hablamos de lo potentes que son en el país, ¿no es cierto? 70, 80% de esas empresas, decíamos, deben tener menos de 100 trabajadores, ¿no es cierto? Son empresas, muchas empresas que le dan mucho trabajo a este país, entonces no podemos tratarlos con la misma o medirlos con la misma vara. No podemos hablar de las grandes empresas, ¿no es cierto?, con la misma capacidad, como dices tú, que se beneficien con este proyecto. No sé cómo va a quedar, a lo mejor está contemplado, ¿no es cierto?, dentro de los legisladores hacer esta diferencia, si no, les proponemos, ¿no es cierto?, que lo analicen, claro, que lo analicen y que puedan beneficiar a las empresas más pequeñas. Otro punto, perdón, que tú mencionaste, que tiene que ver con el bono compensatorio de Sala Cuna, también es una alternativa. En mi experiencia profesional, ¿no es cierto?, cuando uno llegaba muchas mamás, ¿no es cierto?, a pedir este bono, y cuando uno le explicaba que tenía que ser por un hijo, tenía algún impedimento, ¿no es cierto?, finalmente, de alguna manera, ellos se conseguían un certificado para recibir ese bono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que ese bono compensatorio es bien valorado. ¿Por qué? Porque te permite contratar a alguien que está en la casa, ¿no es cierto?, que es de confianza, que además solucionas un problema de empleo, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, y finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sueldo mínimo. Cuando hablamos de 550, 600 mil pesos, estamos hablando aproximadamente de un ingreso mínimo, que es prácticamente lo que, ¿no es cierto?, recibiría una persona por hacer el cuidado. Ahora, tú pusiste un objetivo al principio, pero aquí también se juegan otros objetivos. Tenemos un objetivo, ¿no es cierto?, de cuidado. Sí. Tenemos un objetivo también de educación y de formación, y tenemos un objetivo de incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿no es cierto?, sin discriminación. Entonces, tenemos que tener la capacidad de equilibrar todas las alternativas. Claro, todas estas opciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo el bono compensatorio de la cuna, seguramente con todo el derecho, ¿no es cierto?, las educadoras de párvulos de este país me van a decir, ¿y qué pasa con la educación y la formación del niño? Y tienen toda la razón. Sin embargo, tiene algunos beneficios, tiene también algunos temas en contra. Si hablamos desde la formación y la educación, de la educación, ¿no es cierto?, de la sala cuna y de la educación parvular, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que el costo se nos eleva demasiado, ¿no es cierto?, y por lo tanto ahí hay que buscar. Entonces, ¿cuál es la labor desde mi punto de vista? No sé cómo lo ves, que efectivamente el legislador debe tener la capacidad de equilibrar sin, ¿no es cierto?, dejar caer el peso, ¿no es cierto?, de las empresas, de las grandes y las chicas como si fueran lo mismo. Como si fuera lo mismo. Lo que yo creo que una de las cosas que podría solucionar, no sé si del todo, y es que se establezca claramente en el proyecto o en la ley cuando se determine que el copago sí o sí debe ser de cargo del Estado. Porque cargar con el copago a los trabajadores no tiene sentido, ¿cierto? Porque se supone que es un beneficio, digamos, y estaríamos ya complicando sobre todo a aquellos trabajadores de empleo más precarios, por decirlo de alguna manera, que tienen poco más del ingreso mínimo, lo estamos complicando, ¿verdad? Si no tienen acceso, por ejemplo, a una sala cuna del mundo público. Y segundo, porque si se lo dejamos al empleador, nos vamos a ir en contra de uno de los, digamos, de uno de los objetivos, que es eliminar la brecha. Porque, claro, mientras menos contrate gente, voy a tener, da lo mismo, hombre o mujer ahora, pero voy a tener menos trabajadores contratados, voy a tener que arreglármelas como lo que tengo, no va a incentivar el empleo. Entonces va a ser muy complejo si no se establece claramente que el copago que vaya a venir, y que es claro que va a estar el copago en este tema, debe ser asumido por el Estado.
Sí, mira, yo creo que hay buenas intenciones en la ley. Yo creo que es absolutamente injusto pensar en seguir en un sistema, ¿no es cierto?, donde si una empresa tiene más de 20 trabajadores, la mujer tiene derecho a llevar a sus hijos a la cuna y si tiene menos no tiene derecho, ¿no es cierto? Es absolutamente injusto. Sí, porque ahí sabemos que eso usted maneja el contrato hasta la 19. Claro, claro, no puede ser, pues claro, puede haber ahí algún truco, ¿no es cierto?, para evitar el pago, pero supongamos que tiene más de 20 y con más de 20 sí tiene derecho y con menos de 20 no tiene derecho. Entonces, esa situación es injusta desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esta igualdad de oportunidades para el mundo laboral, ¿no es cierto?, pero también para el menor, ¿no es cierto?, o el o la menor, ¿no es cierto?, que va a recibir una atención profesional, ¿no es cierto?, Claro. en esa laguna. Entonces, Oye, convengamos, perdón, que también incluye a aquellos que tienen el cuidado personal legal de un niño, no sea padre o sea, en este caso los padres sí, pero podría ser un abuelo, sí. ¿te fijas? Una tía, una madrina o otra persona que tenga el cuidado personal del niño legalmente también lo incorpora, que hoy día no es tan considerado. Sí, lo que ocurre es que cuando queremos hacer cambio, no podemos mirar al empresario, ¿no es cierto?, solo como un enemigo que no, que tiene que pagar, que está lleno de dinero, ¿no es Sí, cierto? Y todo. Tenemos que pensar de que muchos, inclusive mucha de la gente que nos escucha, es gente que tiene familiares que son empresarios, microempresarios y que requieren tener, ¿no es cierto?, personal y que van a vivir también esta situación. Entonces, no podemos dejar la carga solo o sea, en esos empresarios pequeños como, ¿no es cierto?, si fueran un empresario grande. Por lo tanto, ahí lo importante es que el legislador, ¿no es cierto?, tenga esta capacidad de a lo mejor de separar aguas, porque este beneficio es un beneficio que debe existir, que es de justicia, es de igualdad, sí, pero debe hacerse bien, no debe hacerse a la rápida, no debe hacerse solo para cumplir, debe hacerse para que funcione. funcione, claramente. O sea, debe ser así como em, proporcional, podríamos decirlo de alguna manera, estandarizado, señalando de este nivel de ingreso digamos, de empresa o en las separaciones de micro, pequeña, mediana, grande empresa, deben tener a lo mejor quizás aportes diferenciados. Yo creo que eso sería mucho más justo y además lo otro es que yo creo que sería bueno que dentro de esta etapa que tanto había discusión, hoy día entiendo que está en la Comisión de Educación el proyecto. Lo importante sería que se aterrizara a la realidad, se aterrizara a la realidad y se pensara en que finalmente los costos no son los que se están señalando, los precios no son, y que se aclarara qué es. ¿Vamos a tener salas cunas subvencionadas o solo va a ser respecto de las salas cunas? No, claramente no es solo respecto de las salas cunas públicas, porque finalmente el sistema no va a dar abasto tampoco. Sí. Bueno, Rox, no somos legisladores, No, claramente no. tampoco pretendemos agotar el tema, solo queremos aportar a la conversación, poner sobre la mesa un tema que es muy importante de llevar a cabo, pero de llevarlo a cabo de buena forma, no a la rápida, con buenas decisiones y con buenas propuestas para poder implementarlo de tal manera que tenga resultados. Finalmente, déjame decirte una única cosita más, que el proyecto tiene un buen objetivo, ¿cierto? Que son la corresponsabilidad, fomentar la corresponsabilidad parental, eliminar brechas de género, pero también debe considerar, como dices tú, el beneficio o, como se dice en otros procesos, el interés superior, ¿cierto?, de los niños. Hoy día aquí tenemos que velar también por nuestros niños, y de no resultar tan claro el proyecto, podríamos no estar beneficiando y no estar preocupados solo o sea, por nuestros niños, que finalmente es el proyecto, o sea, la universal. ¿Te fijas? Hablamos de niños, no solo de disminuir brechas, no solo de aumentar de esta corresponsabilidad. Yo creo que eso
hay que aterrizarlo, creo yo. Sí, me parece interesante porque además hay ahí algunos elementos importantes. Este es un proceso de 2 años. El proceso, ¿no es cierto?, desde que el niño nace, desde que el menor nace hasta los 2 años. Por lo tanto, es una etapa muy importante de la vida que se vive y se juega ahí en esos 2 años. Por lo tanto, es importante, como decía, hacerlo bien. Hemos anotado en nuestra pizarra manual, como siempre, para terminar nuestra conversación de hoy, que existen intenciones y existe una realidad. Lo importante es hacer que entre la intención y la realidad conversen y que podamos llegar a un buen acuerdo. No solo quedarnos en buenas intenciones a costa de alguien, ¿no es cierto?, que pueda pasarlo mal, en este caso un pequeño empresario, por ejemplo, pero tampoco dejar, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de una realidad. Y es que debemos hacer una corrección en términos de salacuna para que las mujeres tengan más oportunidades laborales, para que los hijos se formen, ¿no es cierto?, de mejor forma y además porque estén bien cuidados. Rox. Sí, me parece muy pertinente lo que acaba de decir. Intención, o estas buenas intenciones, deben no solo conversar, sino que converger, ¿cierto? Y aunar criterios con la realidad. Así que me parece, ojalá que el proyecto termine de buena manera, que sea claro y que no tengamos que estar a medio camino haciendo variaciones como en otros temas. Así que por mi parte me feliz, contenta con este tema y esperemos que todo salga bien. Bueno, no nos queda más que despedirnos y nos comprometemos a cuando sea ley este proyecto, volver a conversarlo y ver cómo quedó, eventualmente poder aportar a aclarar algunas dudas. Por mi parte, muchas gracias y acompáñennos en los próximos capítulos. No se olviden de suscribirse en YouTube. Estamos también en Spotify y en las demás redes sociales, Instagram. Ahí los esperamos. Que estén muy bien. Bueno, yo también me despido, que estén muy bien, nos vemos en la próxima semana y que, ¿cómo se llama? Como dice Juan Carlos, a seguirnos en las redes sociales.